Cáncer, el signo regido por la luna, es un océano de emociones profundas, un alma antigua envuelta en el misterio de los sentimientos más puros. Su esencia es la lealtad inquebrantable, el amor sincero y el instinto protector que todo lo abarca. Sin embargo, su mundo de nobleza y transparencia se ve inevitablemente amenazado por aquellos que carecen de autenticidad, los falsos. Para Cáncer, la falsedad no es solo una actitud, es un veneno que contamina la pureza del vínculo humano. La hipocresía, la traición disfrazada de amistad y las palabras vacías que carecen de sentimiento verdadero son dagas que pueden herir su corazón sensible. Pero, a diferencia de lo que muchos creen, Cáncer no es débil. Es un guerrero emocional, un guardián de su propio universo que sabe cuándo protegerse y cuándo atacar. Desde el primer momento, Cáncer tiene un instinto que le avisa de la presencia de la falsedad. Puede ser amable, puede ser cortés, pero en su interior, ya ha percibido la grieta en la máscara ajena. Observa, calla, pero no olvida. No se deja engañar fácilmente, porque su capacidad de leer entre líneas es superior a la de cualquier otro signo. Al principio, puede dar oportunidades, porque en su nobleza existe la esperanza de que las personas sean mejores de lo que aparentan. Pero si la falsedad persiste, si la traición se confirma, Cáncer corta de raíz, sin mirar atrás. No hace escándalos innecesarios, no busca venganza, pero su indiferencia se vuelve su castigo más letal. Ser excluido de su mundo es una sentencia sin retorno. La falsedad le afecta profundamente, porque Cáncer invierte su corazón en las relaciones. No se vincula por conveniencia, sino por emoción genuina. Cada mentira, cada doble cara que descubre, es una herida que lo obliga a retroceder un paso más hacia su caparazón. Pero no es una retirada cobarde, sino una estrategia de protección. Cáncer se replega para sanar, para fortalecerse, para aprender de la lección. No olvida, pero tampoco permite que la toxicidad ajena lo destruya. Si bien puede sufrir en silencio, cada dolor lo hace más sabio, más selectivo y más resistente. Cuando enfrenta a los falsos, no lo hace con rabia ciega ni con confrontaciones impulsivas. Lo hace con una elegancia que desarma. Puede exponer la verdad con palabras precisas, con miradas que atraviesan el alma y con gestos que dejan claro que ha visto más de lo que el otro cree. Su silencio puede ser más contundente que cualquier discurso, y su ausencia se convierte en un vacío imposible de llenar. No busca probar nada, porque su mayor victoria es simplemente apartarse y dejar que el destino se encargue del resto. Pocos comprenden la fuerza de Cáncer hasta que intentan jugar con él. Porque bajo su ternura hay acero, bajo su compasión hay límites infranqueables y bajo su aparente vulnerabilidad hay una resistencia que pocos pueden igualar. No teme a los falsos, porque sabe que al final, la verdad siempre prevalece, y él, como la luna que lo guía, siempre resurge, más fuerte, más sabio y más imparable que nunca. Cáncer es un signo que vive y respira a través de los lazos emocionales que construye. Para él, la confianza no es un simple concepto, sino un puente sagrado que une almas. Cuando se entrega a alguien, lo hace con una intensidad que pocos comprenden, porque su amor y su amistad no son superficiales ni circunstanciales. Son eternos. Pero precisamente por esa entrega incondicional, la falsedad es un veneno que puede herirlo de formas más profundas que a otros. No se trata solo de una mentira o de un engaño. Para Cáncer, la falsedad es una violación de todo lo que considera sagrado. Es un atentado contra la verdad de los sentimientos, contra la pureza de la conexión humana. Cuando descubre que alguien ha sido falso con él, experimenta una tormenta emocional que pocos podrían resistir. No es solo tristeza, no es solo decepción, es una sensación de desarraigo, de sentirse perdido en un mundo donde lo que él da con el alma no es correspondido. Puede pasar noches en vela, repasando cada conversación, cada gesto, cada señal que pudo haber ignorado. Se cuestiona, se atormenta, porque en el fondo, Cáncer no solo siente la traición del otro, sino que también se culpa a sí mismo por haber confiado. Pero en esa tormenta interna se forja su verdadera fortaleza. No se convierte en alguien frío o distante, pero sí en alguien más sabio, más precavido. Aprende a reconocer mejor las señales, a detectar las energías ocultas detrás de las palabras bonitas. La venganza no es su camino, porque su corazón no alberga el veneno de quienes lo han lastimado. Sin embargo, el karma es algo en lo que cree profundamente, y sabe que la vida misma se encargará de dar a cada quien lo que merece. No necesita ensuciar sus manos en revanchas mezquinas, porque su mayor victoria es su evolución.
Es volverse más fuerte, más selectivo, más inmune a los lobos disfrazados de ovejas. Y aunque pueda parecer que se ha cerrado a nuevas conexiones, la verdad es que Cáncer nunca deja de amar ni de confiar, simplemente aprende a hacerlo con quienes realmente lo merecen. Su intuición, siempre afilada, se convierte en su mejor aliada. Con el tiempo, Cáncer desarrolla un sexto sentido casi infalible para detectar la falsedad antes de que lo hiera. Puede notar el más mínimo cambio en el tono de voz de alguien, el lenguaje corporal que delata una mentira, la incongruencia entre palabras y acciones. Y cuando percibe esas señales, no siempre lo dice en el momento, pero lo guarda en su mente como una advertencia. Puede seguir actuando con cortesía, puede seguir mostrando una sonrisa, pero dentro de él, la decisión ya está tomada, esa persona jamás entrará en su círculo más íntimo. A veces, su reacción a la falsedad puede parecer silenciosa, casi imperceptible. No necesita grandes confrontaciones ni dramas innecesarios. Simplemente se aleja. Y ese alejamiento es demoledor para aquellos que han disfrutado de su luz, de su calidez, de su compañía. Pueden no darse cuenta al principio, pero con el tiempo, sentirán la ausencia de Cáncer como un frío insoportable. Porque cuando Cáncer se va, se lleva con él todo lo que hacía especial la relación, el apoyo incondicional, las palabras de aliento en los momentos difíciles, la lealtad que no pedía nada a cambio. Y para quienes viven de la falsedad, quedarse sin esa energía genuina es una condena que tarde o temprano los alcanza. Pero Cáncer no se obsesiona con el castigo de los falsos, porque su prioridad siempre será su propia paz. Y cuando logra reconstruirse después de cada traición, cuando su corazón vuelve a latir con fuerza y confianza, sabe que ha ganado. No importa cuántas veces haya sido engañado, cuántas veces haya sido herido, siempre resurgirá más fuerte. Porque al final, su autenticidad es su mayor poder, y en un mundo donde la falsedad es moneda corriente, ser genuino es un acto de valentía. Y Cáncer, con su corazón inmenso y su espíritu resiliente, es el más valiente de todos. Cáncer no solo enfrenta la falsedad de los demás, sino que también lidia con el conflicto interno que le genera descubrir que alguien cercano no era quien aparentaba ser. Su mundo emocional es tan vasto que, cuando una persona que él ha querido y cuidado se revela como falsa, la herida no se limita solo a la traición en sí, sino a la pérdida de un futuro que él había imaginado con esa persona en su vida. Cáncer proyecta en los demás su afecto de una manera casi maternal o paternal, depositando en las relaciones una fe que va más allá de lo racional. Por eso, cuando la mentira o la hipocresía rompen esa burbuja, la sensación no es solo de enojo, sino de luto. No es raro que pase por una etapa de negación, intentando justificar los actos de la persona que lo ha lastimado. Puede tratar de convencerse de que fue un malentendido, que quizás no vio bien las señales, que tal vez hay una explicación oculta detrás del engaño. Pero Cáncer es un signo regido por la luna, y así como la luna ilumina la oscuridad, su intuición termina por mostrarle la verdad, aunque duela. Cuando llega ese momento de aceptación, se siente como si una marea interna arrasara con todo. El duelo por la falsedad no es igual para todos los Cáncer. Algunos se sumergen en la nostalgia, recordando los buenos momentos antes de que la traición saliera a la luz. Otros canalizan la decepción en forma de coraza, cerrando aún más el acceso a su mundo interior. Y algunos optan por la indiferencia total, convirtiéndose en espejos de hielo para aquellos que les fallaron. No obstante, la mayoría siente un peso en el corazón que necesita ser liberado de alguna forma, ya sea escribiendo, conversando con alguien de confianza o simplemente aislándose un tiempo para sanar en silencio. El resentimiento no es un sentimiento que se quede en Cáncer por siempre, pero sí deja marcas. Si bien con el tiempo logra soltar el dolor, la enseñanza que extrae de la experiencia modifica su forma de ver las relaciones humanas. No se vuelve frío ni desconfiado en exceso, pero sí más precavido. Puede que ya no se entregue con la misma rapidez, que tarde más en abrir su corazón o que necesite pruebas más sólidas antes de considerar a alguien como parte de su círculo íntimo. Cuando la falsedad proviene de alguien con quien tiene un lazo difícil de romper, como un familiar o un compañero de trabajo, la situación se vuelve aún más compleja. Cáncer no es de los que huyen de sus responsabilidades ni de los que rompen vínculos sin razón, pero tampoco está dispuesto a tolerar lo que va en contra de su dignidad. En estos casos, su estrategia es la distancia emocional. Puede seguir interactuando con la persona si es necesario, pero el calor de su trato desaparecerá. Hablará lo justo y necesario, sin dar acceso a su mundo interior, convirtiéndose en un muro que no permite el paso de energías tóxicas.
A pesar de su capacidad de detectar la falsedad en otros, hay un tipo de hipocresía que puede costarle más ver, la de aquellos que se hacen pasar por víctimas. Cáncer, con su corazón empático, tiene una inclinación natural a proteger a quienes parecen frágiles o indefensos. Los falsos que saben manipular las emociones ajenas pueden intentar aprovecharse de esta nobleza, fingiendo que necesitan ayuda o que han sido maltratados por otros. Pero tarde o temprano, las inconsistencias en sus relatos, los patrones repetitivos de victimismo y la falta de reciprocidad en la relación despiertan las alarmas de Cáncer. En ese momento, el signo da un paso atrás y observa con mayor claridad lo que realmente está ocurriendo. Si descubre que ha sido usado, el corte será definitivo y sin remordimientos. La ironía en todo esto es que muchos subestiman a Cáncer, creyendo que su sensibilidad es sinónimo de fragilidad. Pero lo que no comprenden es que la sensibilidad bien manejada es una forma de poder. Mientras otros necesitan ver pruebas tangibles de una traición, Cáncer la siente antes de que ocurra. Mientras otros pierden el control en confrontaciones, él se mantiene firme, dejando que el tiempo y las circunstancias revelen lo que él ya sabía. No necesita exponer a nadie, porque la verdad siempre encuentra su camino, y cuando finalmente lo hace, Cáncer ya estará muy lejos, fuera del alcance de aquellos que intentaron engañarlo. El signo del cangrejo puede parecer retraído o demasiado cuidadoso con sus emociones, pero esto es solo la armadura que protege un alma profunda y valiente. A lo largo de su vida, puede encontrarse con muchas personas falsas, pero ninguna logra apagar su luz. Cada experiencia lo hace más sabio, más fuerte, más inmune a los juegos de quienes no conocen el valor de la autenticidad. Y aunque algunos crean que pueden engañarlo sin consecuencias, la realidad es que perder a Cáncer es una de las derrotas más amargas que alguien puede experimentar. Porque su amor es único, su lealtad es incomparable y su ausencia, cuando decide marcharse, es un vacío que nada ni nadie puede llenar. Cáncer no solo sufre la falsedad cuando ésta es evidente y directa, sino que también percibe y le afectan esas formas más sutiles de hipocresía que muchas veces pasan desapercibidas para otros. Los gestos fingidos, las sonrisas que no llegan a los ojos, las palabras bonitas que no tienen un verdadero peso detrás. Puede que los demás no se den cuenta, pero Cáncer siente esa discordancia, ese desajuste entre lo que alguien dice y lo que realmente transmite. Y aunque en un principio pueda intentar convencerse de que es una percepción equivocada, con el tiempo sus sospechas se confirman. No necesita pruebas materiales para saberlo, su instinto es suficiente. A diferencia de otros signos que prefieren confrontar de inmediato cuando detectan falsedad, Cáncer suele tomar una postura más observadora al principio. No porque tenga miedo, sino porque prefiere asegurarse antes de actuar. Puede hacer preguntas sutiles, soltar comentarios estratégicos para ver la reacción de la otra persona, analizar su comportamiento en distintos contextos. Todo esto lo hace sin que el otro se dé cuenta, porque Cáncer no revela su estrategia hasta que ha reunido toda la información que necesita. Y cuando finalmente llega el momento de alejarse, lo hace de una forma que deja a la otra persona desconcertada. No todas las reacciones de Cáncer ante la falsedad son iguales. Dependen del tipo de relación, de la gravedad de la traición y del impacto que tenga en su vida. Hay ocasiones en las que decide alejarse en silencio, dejando que el otro simplemente desaparezca de su entorno sin mayores explicaciones. Pero hay veces en las que su enojo es tan profundo que decide confrontar con palabras cortantes y verdades que golpean donde más duele. Si esto sucede, su discurso no será impulsivo ni exagerado, sino calculado y certero. No gritará ni hará una escena innecesaria, pero cada palabra que diga quedará marcada en la mente de quien lo traicionó. Lo más interesante de su manera de manejar la falsedad es que no busca hacer sentir mal al otro solo por hacerlo. Su propósito no es el drama ni el espectáculo. Si decide hablar, es porque quiere que la otra persona entienda lo que hizo, aunque sabe que muchas veces los falsos no son capaces de aceptar sus errores. Sin embargo, hay ocasiones en las que su reacción es aún más devastadora que una confrontación, la indiferencia total. Cuando Cáncer corta el vínculo emocional con alguien, esa persona deja de existir para él. No hay más explicaciones, no hay más segundas oportunidades. Es como si un muro invisible se levantara entre ellos, y aunque sigan compartiendo espacios o círculos en común, Cáncer nunca volverá a abrir su corazón. Es importante mencionar que la falsedad no solo le duele cuando viene de personas con quienes tiene un vínculo emocional cercano. También le afecta cuando la ve en el mundo en general. La injusticia, la falta de autenticidad en la sociedad, la manera en que algunos manipulan a los demás sin escrúpulos, todo esto deja una huella en su interior.
Puede sentir frustración al ver cómo las personas deshonestas parecen tener éxito, como los que juegan con los sentimientos ajenos logran engañar a muchos. Pero a diferencia de otros signos que pueden responder con rabia o con deseo de revancha, Cáncer enfrenta esta realidad con una mezcla de sabiduría y resistencia. Es un signo que cree en la justicia del tiempo, en que cada acción tiene una consecuencia y que, tarde o temprano, la verdad se revela. Por eso, aunque pueda parecer que tolera en silencio la hipocresía de algunos, en realidad lo que hace es darles suficiente cuerda para que se ahorquen solos. Mientras tanto, él sigue su camino, protegiendo su energía y rodeándose solo de quienes han demostrado ser genuinos. No pierde tiempo en intentar cambiar a los falsos ni en advertirles lo que el destino les depara, porque sabe que no es su responsabilidad enseñarles lo que la vida misma se encargará de mostrarles. En el fondo, Cáncer sabe que la falsedad no es solo un problema externo, sino que es algo con lo que cada persona debe lidiar en su propio crecimiento. Por eso, cuando detecta actitudes falsas en los demás, también hace un ejercicio de introspección. Se pregunta si ha sido demasiado ingenuo, si ha ignorado señales por su deseo de creer en lo mejor de la gente, si necesita establecer límites más firmes. Y aunque estas reflexiones pueden doler, también lo hacen evolucionar. Porque Cáncer no se queda atrapado en el dolor ni en la decepción, transforma cada experiencia en una lección, en una armadura más fuerte, en una intuición más refinada. Al final, los falsos pueden pensar que han engañado a Cáncer, pero la realidad es que él siempre supo la verdad antes de que ellos siquiera se dieran cuenta. Simplemente decidió callar y esperar. Y cuando su paciencia se agota, su decisión de alejarse es definitiva. La mayor ironía es que, cuando se dan cuenta de lo que han perdido, ya es demasiado tarde. Cáncer ya ha cerrado la puerta, y una vez que lo hace, nunca más la vuelve a abrir. Cáncer no solo percibe la falsedad en las palabras o en las acciones directas, sino también en las intenciones ocultas, en las energías que los demás transmiten sin darse cuenta. Su conexión con el mundo emocional es tan profunda que puede detectar, a un nivel casi inconsciente, cuando alguien se acerca con una doble agenda, con intereses disfrazados de amabilidad o con intenciones que no son tan puras como aparentan. Esta capacidad puede ser tanto una bendición como una carga, porque a veces quisiera poder ignorar esos presentimientos y simplemente disfrutar de las relaciones sin cuestionar demasiado. Pero su instinto es demasiado fuerte, y aunque intente acallarlo, la verdad siempre termina revelándose. Desde pequeño, Cáncer aprende a leer entre líneas, a analizar el tono con el que alguien dice algo, a interpretar los silencios y las miradas esquivas. No necesita que le digan directamente lo que está ocurriendo para saberlo, lo siente. Pero en lugar de reaccionar impulsivamente, lo que hace es almacenar esa información en su interior. No necesita confirmar cada sospecha en el momento, porque el tiempo es su mayor aliado. Sabe que la verdad tiene una forma peculiar de salir a la luz, y que si es paciente, las máscaras caerán sin que él tenga que hacer ningún esfuerzo. Esta paciencia, que para otros puede parecer pasividad, es en realidad una forma estratégica de autoprotección. Cáncer también tiene una habilidad única para detectar la falsedad en sí mismo. Aunque siempre busca ser genuino, hay momentos en los que se da cuenta de que ha ocultado sus verdaderos sentimientos para evitar conflictos, ha sonreído cuando en realidad quería llorar, o ha actuado de manera diplomática cuando lo que deseaba era expresar su descontento. No lo hace con malas intenciones, sino porque a veces siente que la sociedad no está preparada para la intensidad de sus emociones. Pero cuando se enfrenta a estas contradicciones internas, no se justifica ni se engaña a sí mismo. Reflexiona sobre sus propias actitudes y trabaja en alinearse con su autenticidad, porque sabe que solo siendo fiel a sus sentimientos podrá atraer relaciones sinceras a su vida. Cuando una persona falsa intenta manipularlo, Cáncer no siempre lo expone de inmediato. En lugar de eso, observa cómo se desenvuelve la situación, analiza las motivaciones del otro y, si es necesario, juega con la misma sutileza. No es un signo que disfrute de la confrontación, pero si lo empujan demasiado, puede convertirse en un enemigo formidable. No atacará con agresividad ni con palabras hirientes, pero sí con una inteligencia emocional que desarma a cualquiera. Puede hacer que el falso caiga en sus propias trampas, puede responder con una calma que desespera a quien busca provocarlo, o simplemente desaparecer sin dar explicaciones, dejando al otro preguntándose qué fue lo que pasó. Uno de los aspectos menos comprendidos de Cáncer es que, a pesar de su aparente suavidad, no es un signo débil. Su fortaleza radica en su capacidad de adaptación, en su habilidad para regenerarse después de cada golpe emocional.
No importa cuántas veces haya sido traicionado, nunca pierde su capacidad de sentir, de conectar, de volver a confiar. Pero cada vez que lo hace con más sabiduría, con más claridad sobre quién merece estar en su vida y quién no. El problema de los falsos es que subestiman a Cáncer. Creen que su sensibilidad es sinónimo de ingenuidad, que su empatía lo hace fácil de manipular. Pero lo que no entienden es que Cáncer no es un signo que olvida. Puede perdonar, puede seguir adelante sin rencores, pero nunca olvida quién fue sincero y quién no, y aunque no busque venganza, la vida se encarga de equilibrar las cosas. A lo largo del tiempo, muchas de las personas que alguna vez lo engañaron regresan, ya sea por remordimiento, por nostalgia o porque se dan cuenta de lo valioso que era tener a Cáncer en sus vidas. Pero cuando eso sucede, el signo ya ha cerrado el ciclo, ya ha sanado, y la persona que vuelve descubre que el lugar que una vez ocupó ya no existe. Cáncer tampoco olvida las lecciones que aprende con cada engaño. A diferencia de otros signos que pueden caer en los mismos errores repetidamente, él internaliza cada experiencia y la usa para crecer. No se amarga, no se vuelve cínico, pero sí desarrolla una mayor conciencia sobre las dinámicas humanas. Aprende a establecer límites más firmes, a identificar patrones de comportamiento tóxicos antes de que lo dañen, y a proteger su energía sin necesidad de endurecer su corazón. Es un signo que entiende el valor de la lealtad y de la autenticidad como pocos. Para él, una relación verdadera, ya sea de amistad, amor o familia, es un santuario que debe ser cuidado y respetado. No busca cantidad, sino calidad. Puede que en algún momento de su vida haya intentado encajar en grupos más grandes, rodearse de muchas personas, pero con el tiempo se da cuenta de que lo que realmente necesita es un círculo pequeño pero genuino. Y cuando encuentra a esas personas que son tan auténticas como él, las protege con la misma intensidad con la que se protege a sí mismo. La falsedad no solo le afecta en el ámbito personal, sino también en el profesional. En un entorno laboral, Cáncer puede tener dificultades para lidiar con la hipocresía y la política de oficina. No le gusta jugar a los dobles discursos ni fingir emociones que no siente. Prefiere trabajar en lugares donde se valore la honestidad, donde las personas sean transparentes en sus intenciones. Pero si se encuentra en un ambiente lleno de falsedad, en lugar de adaptarse a esas dinámicas, se repliega en sí mismo, limitando sus interacciones al mínimo necesario y buscando maneras de salir de ahí lo antes posible. Cuando se enfrenta a la falsedad en su propia familia, la situación se vuelve más compleja. Cáncer es un signo que valora profundamente sus raíces, su hogar, sus lazos de sangre. Pero también sabe que la familia no siempre es sinónimo de amor incondicional. Si descubre que hay falsedad en su propio entorno, puede pasar por un proceso de dolor y desapego antes de tomar una decisión. Pero una vez que acepta la realidad, actúa con determinación. No permitirá que la hipocresía lo consuma solo por la obligación de mantener lazos familiares. Prefiere tener una familia elegida, compuesta por aquellas personas que realmente lo aman y lo respetan. Cáncer es un signo que aprende a transformar el dolor en sabiduría. No se estanca en el rencor ni en la amargura. Cada vez que enfrenta la falsedad, su intuición se fortalece, su criterio se afina y su capacidad de sanar se multiplica. No busca cambiar a los demás, pero sí se asegura de que nadie lo vuelva a lastimar de la misma manera. Porque Cáncer puede ser el signo más compasivo y protector del zodiaco, pero también es el que sabe alejarse cuando su corazón ha sido traicionado. Y cuando lo hace, no hay vuelta atrás. Cáncer no solo percibe la falsedad en las acciones de los demás, sino que también es un signo que se enfrenta constantemente a sus propios dilemas internos cuando se ve envuelto en situaciones donde la hipocresía parece ser la norma. Su naturaleza emocional lo lleva a preguntarse si en ciertos momentos él mismo ha caído en pequeñas contradicciones, si ha actuado de manera diplomática para evitar conflictos o si ha ocultado su verdadero sentir por miedo a ser malinterpretado. Esto no significa que Cáncer sea falso, sino que es consciente de que la sociedad a veces exige una máscara y le cuesta decidir en qué momentos debe ceder y en cuáles mantenerse firme en su autenticidad. Su relación con la falsedad no es únicamente reactiva, sino también preventiva. Es un signo que prefiere evitar el contacto prolongado con personas en las que detecta doble intención. No necesita que alguien le traicione directamente para saber que no es de fiar, su instinto le avisa con suficiente antelación, y si puede evitar la confrontación, lo hará. Sin embargo, cuando la vida lo pone en situaciones donde no tiene otra opción que tratar con personas hipócritas, activa una especie de escudo protector.
Se vuelve hermético, reservado, limita la cantidad de información que comparte y mide cada una de sus palabras con precisión quirúrgica. Quienes no lo conocen bien pueden confundir este comportamiento con frialdad o indiferencia, pero en realidad es una estrategia de supervivencia emocional. La paciencia de Cáncer cuando se trata de lidiar con falsos es a veces malinterpretada. Muchos creen que es pasividad, pero en realidad es una observación meticulosa del entorno. No es de los que estalla de inmediato ni de los que se deja llevar por impulsos momentáneos. Prefiere dar tiempo a que la persona muestre su verdadero rostro sin necesidad de intervenir. Pero cuando llega el momento de actuar, su decisión es firme e inquebrantable. Si decide cortar lazos, lo hace con una determinación que deja a la otra persona completamente desconcertada. No es de los que da segundas oportunidades a quienes han demostrado ser falsos, y aunque pueda parecer que perdona con facilidad, en su interior jamás olvida. La capacidad de Cáncer para detectar la falsedad no solo le sirve en sus relaciones personales, sino que también le permite ser un excelente consejero para los demás. Su intuición le da una perspectiva más amplia de las situaciones y suele advertir a sus amigos o seres queridos cuando percibe que alguien no es de fiar. Muchas veces, sus advertencias son ignoradas porque los demás no pueden ver lo que él ve, y es solo cuando la verdad finalmente se revela que los demás reconocen que Cáncer tenía razón desde el principio. Aunque no busca reconocimiento por esto, suele sentirse frustrado cuando su intuición es desestimada, porque sabe que muchas decepciones podrían haberse evitado si le hubieran escuchado. Cáncer también tiene una forma peculiar de manejar la falsedad cuando proviene de personas a las que alguna vez consideró cercanas. A diferencia de signos más explosivos que confrontan directamente, él tiende a retirarse en silencio. No busca escándalos ni escenas dramáticas, simplemente deja de invertir su energía en esa relación. Puede seguir compartiendo espacio con esa persona, pero emocionalmente ya no está presente. Esta desconexión es tan poderosa que incluso la persona que ha sido falsa llega a sentirla como una pérdida real, aunque no entienda del todo que ha cambiado. La distancia emocional de Cáncer es su manera de decir que ya no hay vuelta atrás. Cuando la falsedad proviene de alguien a quien amó profundamente, el proceso de sanación es más complejo. Cáncer no es un signo que pueda desprenderse fácilmente de sus emociones, y aunque sepa que debe alejarse, la herida que deja la traición puede tardar en cerrar. No es raro que pase por una etapa de duelo interno en la que se debate entre el deseo de entender que llevó a la otra persona a actuar de manera falsa y la necesidad de protegerse de un nuevo daño. En estos casos, se vuelve introspectivo, buscando respuestas dentro de sí mismo en lugar de confrontar al otro. Puede escribir, recordar conversaciones pasadas, analizar cada detalle en un intento de encontrar sentido a lo ocurrido. Pero una vez que llega a la conclusión de que no hay justificación válida para la falsedad, cierra el capítulo sin remordimientos. La falsedad en el amor es especialmente dolorosa para Cáncer, porque cuando se entrega, lo hace con toda la intensidad de su ser. Si descubre que su pareja no ha sido sincera, el impacto emocional es profundo. No solo siente la traición, sino que también cuestiona su propio juicio, preguntándose cómo no lo vio antes, cómo permitió que alguien así entrara en su corazón. Este tipo de heridas pueden hacer que se vuelva más cauteloso en futuras relaciones, no porque tenga miedo de amar, sino porque no quiere volver a ser engañado. Sin embargo, a pesar del dolor, nunca deja de creer en el amor verdadero. Puede tomarle tiempo volver a confiar, pero cuando lo hace, es porque ha encontrado a alguien que realmente merece su entrega. A nivel social, Cáncer también tiene una percepción aguda de las estructuras de poder y de las dinámicas en las que la falsedad juega un papel clave. No le gusta la superficialidad de ciertos ambientes, donde las apariencias son más importantes que la autenticidad. Prefiere rodearse de personas que sean genuinas, aunque eso signifique tener un círculo más pequeño. En el ámbito profesional, puede verse en situaciones donde necesita interactuar con personas que no son del todo sinceras, y aunque no le gusta, sabe manejarlo con astucia. No se deja arrastrar por juegos de manipulación ni intenta adaptarse a normas que no van con su esencia, pero sí sabe cómo moverse con inteligencia para no salir perjudicado. Cuando se trata de falsas promesas, Cáncer es especialmente intolerante. No soporta cuando alguien le dice algo solo por compromiso, sin una verdadera intención de cumplirlo. Si alguien le promete algo y no lo cumple, no olvida ese acto de deshonestidad, aunque no lo mencione. No es necesario que sea una traición grave, incluso las pequeñas mentiras le dejan una sensación de desconfianza difícil de borrar. No espera perfección de los demás, pero sí espera coherencia.
Prefiere a alguien que le diga la verdad, aunque duela, antes que alguien que le endulce los oídos con palabras vacías. La evolución de Cáncer frente a la falsedad es un proceso que se fortalece con el tiempo. Si en su juventud pudo haber sido más ingenuo y abierto a dar segundas oportunidades, con los años aprende a valorar su paz interior por encima de la necesidad de mantener vínculos innecesarios. Se vuelve más selectivo con las personas que deja entrar en su vida y desarrolla un instinto aún más refinado para detectar la hipocresía. No se amarga ni se vuelve desconfiado, simplemente entiende que no todos merecen su energía. Al final, Cáncer sabe que la falsedad es parte de la naturaleza humana, pero también sabe que no está obligado a tolerarla. Ha aprendido que su intuición nunca se equivoca y que su mejor defensa es mantenerse fiel a sí mismo. La mayor enseñanza que le deja cada encuentro con la hipocresía es que su mayor fortaleza no está en su capacidad de enfrentarse a los falsos, sino en su habilidad para seguir adelante sin permitir que la deshonestidad de otros contamine su esencia. Cáncer tiene una conexión profunda con la memoria, no solo como un proceso mental, sino como una fuente de aprendizaje y autodefensa. Su mente no olvida los momentos en los que ha detectado la falsedad, y aunque no actúe de inmediato, guarda cada interacción como si fueran fragmentos de una historia que tarde o temprano revelará su desenlace. Es un signo que almacena emociones y experiencias en su interior como un océano que parece calmo en la superficie, pero que en sus profundidades esconde las corrientes más intensas. Esa memoria emocional lo convierte en alguien que, sin necesidad de demostrarlo, siempre lleva consigo las lecciones aprendidas. El instinto protector de Cáncer también se activa cuando detecta falsedad alrededor de las personas que ama. No solo se preocupa por sí mismo, sino que también se convierte en un guardián para aquellos a quienes considera parte de su círculo más íntimo. No soporta ver cómo alguien a quien quiere está siendo engañado o utilizado, y aunque a veces se contenga para no parecer controlador, si la situación lo exige, no dudará en intervenir. Puede advertir con sutileza, con paciencia, esperando que la otra persona se dé cuenta por sí sola, pero si el peligro es inminente, se volverá una muralla entre su ser querido y el impostor. En el ámbito de la amistad, Cáncer no tiene muchos problemas en alejarse de quienes demuestran falsedad, pero eso no significa que lo haga sin dolor. Para él, una amistad es casi sagrada, y cuando se da cuenta de que alguien en quien confió no era quien decía ser, siente una profunda decepción que le cuesta superar. No se trata solo de la traición en sí, sino de la sensación de haber compartido su mundo interior con alguien que no lo merecía. En estos casos, su reacción suele ser silenciosa, pero definitiva. Puede desaparecer sin explicaciones, cortar la comunicación de manera discreta y seguir adelante sin dejar rastro de resentimiento visible, pero en su interior la herida permanece un tiempo antes de cicatrizar. Las emociones de Cáncer funcionan como un río subterráneo que fluye constantemente. Puede parecer tranquilo y en control, pero cuando se enfrenta a la falsedad de manera recurrente, esa corriente se agita y puede llevarlo a estados de introspección profundos. No es raro que pase por periodos en los que se cuestiona a sí mismo, en los que se repliega dentro de su caparazón y evita abrirse a nuevas personas por miedo a volver a experimentar el mismo dolor. Sin embargo, este aislamiento nunca es permanente. Cáncer tiene una resiliencia emocional que le permite sanar, aunque lo haga a su propio ritmo y en la soledad de sus pensamientos. La lealtad es un principio fundamental para Cáncer, y cuando se da cuenta de que alguien no la valora, el lazo se debilita de forma irreversible. Puede seguir siendo amable por educación, puede actuar con cortesía si la situación lo exige, pero la energía que antes dedicaba a esa relación se desvanece. Su forma de castigo no es la confrontación directa ni la venganza, sino la indiferencia absoluta. La persona que lo traicionó puede no notar la diferencia de inmediato, pero con el tiempo se dará cuenta de que ya no tiene el mismo acceso a su mundo, a sus pensamientos, a su afecto. Y cuando eso ocurre, es imposible dar marcha atrás. Cáncer también entiende que no toda falsedad proviene de una intención maligna. Hay quienes actúan con hipocresía por miedo, por inseguridad o porque no saben cómo ser auténticos. En estos casos, su primera reacción no es el rechazo, sino la observación. Puede dar oportunidad a que la persona revele su verdadero yo, pero si descubre que la falsedad no es una debilidad momentánea, sino un rasgo permanente, entonces optará por alejarse. No carga con la responsabilidad de cambiar a nadie ni de sanar heridas que no le corresponden. Prefiere rodearse de quienes tienen el coraje de ser ellos mismos. En la familia, la falsedad se vuelve un problema más complejo. Cáncer es un signo que valora enormemente los lazos de sangre, y aunque sepa que hay hipocresía en su entorno familiar, puede tardar en tomar decisiones drásticas.
La idea de romper vínculos le genera un conflicto interno porque su naturaleza lo empuja a proteger a su familia sin importar las circunstancias. Sin embargo, llega un punto en el que entiende que no puede sacrificar su paz solo por lazos impuestos. Si una relación familiar se vuelve demasiado tóxica, si la falsedad es recurrente y dañina, puede tomar la difícil decisión de distanciarse, aunque eso le cause dolor. Cuando esto ocurre, lo hace con una mezcla de tristeza y determinación, sabiendo que su bienestar emocional es más importante que cualquier lazo de sangre. En su vida laboral, Cáncer puede encontrar grandes desafíos cuando se enfrenta a ambientes donde la falsedad es parte de la dinámica cotidiana. No le gusta la competencia desleal, no disfruta de los juegos de poder ni de las relaciones superficiales que solo buscan conveniencia. Prefiere un entorno donde pueda trabajar en armonía, donde la colaboración sea genuina y donde la confianza sea la base de todo. Si se encuentra en un ambiente donde la hipocresía es la norma, su instinto es retirarse en lugar de adaptarse. No le interesa jugar el mismo juego, porque sabe que, aunque pueda hacerlo, ese tipo de energía no le aporta nada positivo. Cáncer también tiene una relación particular con la venganza. No es un signo que busque hacer daño por placer ni que planifique represalias con frialdad, pero sí cree en el poder del tiempo y en la justicia natural. No necesita mover un solo dedo para que quienes le han hecho daño enfrenten las consecuencias de sus actos. Tiene una fe inquebrantable en que la vida siempre pone a cada quien en el lugar que merece, y esa certeza le permite seguir adelante sin necesidad de ensuciarse las manos. Prefiere enfocarse en su crecimiento personal, en su bienestar, y dejar que el universo se encargue de quienes obraron con falsedad. Cuando Cáncer ama de verdad, lo hace con una entrega absoluta, y por eso la falsedad en el amor es un golpe devastador. No solo sufre la traición en sí, sino que también siente que se ha roto algo sagrado dentro de él. Puede tardar en superar una decepción amorosa causada por la hipocresía, porque su amor no es superficial ni pasajero. Sin embargo, cuando finalmente se recupera, lo hace con una nueva visión, con más sabiduría y con una capacidad aún mayor de discernir quién merece su corazón y quién no. Con el paso del tiempo, Cáncer se vuelve más sabio en la gestión de la falsedad. Si bien en su juventud puede haber sido más confiado y más propenso a dar oportunidades a quienes no las merecían, con la madurez aprende a identificar señales de advertencia antes de involucrarse demasiado. No pierde su esencia, no deja de ser sensible ni empático, pero sí desarrolla una fortaleza interna que le permite protegerse sin cerrarse completamente al mundo. La falsedad es una sombra que Cáncer detecta a la distancia, pero no le teme. Ha aprendido que la mejor manera de vencerla no es luchando contra ella, sino alejándose de su influencia, rodeándose de autenticidad y manteniendo su corazón intacto. Su mayor victoria no es demostrar que tenía razón, sino seguir siendo el mismo en un mundo donde muchos han olvidado cómo hacerlo. Cáncer posee una capacidad única para percibir los matices de la falsedad que a otros podrían pasarles desapercibidos. No necesita pruebas contundentes ni declaraciones explícitas para saber que algo no encaja. Es un signo que lee entre líneas, que presta atención a los detalles más sutiles del lenguaje corporal, a la incongruencia entre palabras y acciones, a los silencios que dicen más que cualquier discurso elaborado. Puede notar una leve variación en el tono de voz, un gesto involuntario, una pausa demasiado larga antes de responder, y entender de inmediato que está frente a alguien que oculta una verdad o que se mueve con dobles intenciones. Esa sensibilidad es tanto una bendición como una carga. Por un lado, le permite protegerse de quienes intentan engañarlo o manipularlo, pero por otro, lo hace vivir en un estado constante de alerta que puede agotarlo emocionalmente. Hay momentos en los que desearía poder ignorar esas señales, en los que envidia la facilidad con la que otros pueden simplemente creer en las palabras sin analizarlas. Pero su naturaleza no se lo permite. Cada interacción es un campo de estudio, un rompecabezas que debe resolver, incluso cuando preferiría no hacerlo. Cuando la falsedad proviene de alguien con quien ya ha construido un lazo de confianza, la reacción de Cáncer es más compleja. No se limita a la decepción o al enojo inmediato, en su interior se abre un proceso de cuestionamiento profundo. Se pregunta en qué momento comenzaron las mentiras, si hubo señales que ignoró, si su confianza fue ingenua. No solo se siente traicionado por la otra persona, sino también por su propio juicio. Esta introspección puede llevarlo a volverse más reservado por un tiempo, a desconfiar incluso de quienes no le han dado razones para hacerlo. Sin embargo, con el tiempo, vuelve a equilibrarse, entendiendo que la falsedad de otros no define su capacidad de confiar. Uno de los aspectos menos comprendidos de Cáncer es su relación con la diplomacia y la cortesía.
Aunque detesta la falsedad, no siempre se muestra confrontativo cuando la detecta. Hay situaciones en las que, por conveniencia social, por respeto o por evitar conflictos innecesarios, elige no desenmascarar a la persona en el momento. Puede sonreír y mantener la cordialidad incluso cuando sabe que está ante alguien hipócrita, pero esa sonrisa no significa aceptación, sino un control absoluto sobre sus emociones. No necesita exponer la verdad de inmediato, prefiere esperar el momento adecuado, aquel en el que la propia realidad hable por sí misma sin que él tenga que intervenir. En las relaciones amorosas, Cáncer no solo sufre por la falsedad, sino que también experimenta una pérdida de seguridad cuando se ve traicionado. No se trata solo de la mentira en sí, sino del daño que causa a su sentido de estabilidad. Para él, el amor es un refugio, un espacio donde puede bajar la guardia, donde no tiene que estar constantemente analizando ni protegiéndose. Cuando descubre que esa seguridad era una ilusión, se siente expuesto, vulnerable, como si le hubieran arrebatado el hogar emocional en el que confiaba. Este dolor es profundo y puede hacer que le tome mucho tiempo volver a abrir su corazón por completo. Pero si algo distingue a Cáncer es su capacidad para reconstruirse tras la decepción. Puede parecer que queda atrapado en el dolor, que la traición lo consume, pero en realidad está procesando todo de una manera meticulosa. No se apresura a sanar solo para aparentar fortaleza, permite que cada emoción siga su curso hasta que finalmente se disuelva. Y cuando se recupera, lo hace con una sabiduría que le permite avanzar sin rencor, pero con una nueva claridad sobre a quién dejar entrar en su vida y a quién mantener a distancia. En el ámbito profesional, Cáncer es especialmente cuidadoso cuando detecta hipocresía o manipulaciones. No es de los que caen fácilmente en juegos de poder ni en alianzas superficiales. Prefiere construir su credibilidad a través del esfuerzo y la autenticidad, aunque eso signifique avanzar a un ritmo más lento. Sabe que la honestidad no siempre es recompensada en el mundo laboral, pero aún así se mantiene firme en sus principios. Si se encuentra en un entorno donde la falsedad es la norma, en lugar de adaptarse, buscará caminos alternativos para seguir adelante sin comprometer su esencia. La forma en que Cáncer lidia con la falsedad también varía dependiendo de su estado emocional. Si se encuentra en un momento de fortaleza, puede manejarla con madurez y desapego, viendo a las personas falsas como un obstáculo menor en su camino. Pero si atraviesa un periodo de sensibilidad o agotamiento, la presencia de la hipocresía puede afectarlo de manera más profunda, haciéndolo sentir desilusionado no solo con quienes lo rodean, sino con la humanidad en general. En estos momentos, necesita refugiarse en su mundo, rodearse de aquellas pocas personas en las que realmente confía, y recordar que, aunque la falsedad es parte de la vida, la autenticidad sigue existiendo en aquellos que realmente importan. La introspección de Cáncer lo lleva a entender que la falsedad no siempre es malicia pura. A veces es miedo, inseguridad o una forma de autodefensa en personas que no saben cómo ser ellas mismas. Por esta razón, puede ser más comprensivo con algunos casos y más implacable con otros. Si siente que alguien actúa con hipocresía porque no sabe hacerlo mejor, puede darle la oportunidad de mostrarse sin máscaras. Pero si percibe que la falsedad es intencional, utilizada para manipular o hacer daño, no tendrá piedad en apartarse de esa persona sin mirar atrás. El paso del tiempo refuerza su capacidad de discernir entre quienes merecen su energía y quienes solo buscan aprovecharse de ella. En su juventud, puede haber sido más confiado, más dispuesto a dar segundas oportunidades, pero con los años aprende a valorar su paz por encima de cualquier vínculo superficial. No significa que se vuelva frío o distante, sino que comprende que no todas las personas merecen un lugar en su mundo. La falsedad es una prueba constante en la vida de Cáncer, un reto que enfrenta con la misma mezcla de sensibilidad e inteligencia que define su esencia. No se deja endurecer por ella, pero tampoco la ignora. En cada encuentro con la hipocresía, aprende, crece y se reafirma en su verdad. Y al final, eso es lo que lo hace invulnerable, la certeza de que, pase lo que pase, seguirá siendo fiel a sí mismo en un mundo donde muchos han olvidado cómo hacerlo.